Damos la bienvenida al padre Jorge Villarreal de Ecuador, que muy amablemente ha accedido a darnos esta charla de hoy, que se trata de cómo debemos de enseñarle a los niños nosotros. Y eso me pareció un tópico muy lindo y le agradecemos siempre a él por estar dispuesto a ayudarnos y a enseñarnos, a formarnos, que es importante que nosotros estemos bien formadas para poder llevarle a los niños el mensaje. Así es que adelante, padre, y gracias de nuevo. Buenas noches con todos, gracias a todas por estar aquí en esta reunión, gracias por invitarme también. Me uno a la alegría de todos en el saludo a la hermana que está cumpliendo años, que el Señor le bendiga abundantemente y le conceda muchos años más para que siga siendo el testimonio de Jesús en medio de nosotros. Así que viva la cumpleañera. Gracias. Quisiera empezar haciendo esta oración, aunque ya rezamos el rosario, pero sí me gustaría que entremos ya en este sentir servidores, servidoras del ministerio de los amigos de Jesús y de María. No sé si le pedimos a Mercedes que nos haga hacer la oración y todos repetimos desde nuestro corazón. Gracias, padre. Dios de amor, creador de todas las cosas, nos llamas a estar en relación contigo y con los demás. Te agradezco por llamarme a ser catequista y servidora en este bello ministerio de los amigos de Jesús y María, por la oportunidad de compartir con los demás lo que me has donado. Que todo aquello con quienes comparto el don de la fe hallen las maneras en que estás presente en todas las cosas, que lleguen a conocerte a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que la gracia del Espíritu Santo guíe mi corazón y mis labios para que permanezca constante en mi amor y alabanza por ti. Que yo sea testigo del Evangelio y ministro de tu verdad. Que todas mis palabras y acciones reflejen tu amor. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces me han pedido a mí un poquito hablar de cómo enseñaba Jesús y a partir de cómo enseñaba Jesús, nosotros también poder asumir nuestro ministerio, nuestro servicio para ver cómo tenemos que nosotros también enseñar. Y quisiera partir desde lo que nos dice San Juan Pablo II en Catequesis Tradendae. El objetivo de la catequesis es transmitir la doctrina, la enseñanza de Cristo, la verdad que Él es. Se enseña a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y a todo lo demás en referencia a Él. En este sentido, el Papa, el San Juan Pablo II, pone la catequesis también como cristocéntrica, es decir, el centro de nuestra misión, de nuestro apostolado, tiene que ser Jesucristo. Dentro ya de nuestro ministerio, este ministerio laical al que hemos sido convocados de catequistas, de servidores, servidoras, es una vocación que nosotros lo tenemos que entender así. Es una misión. Primero vocación porque es Cristo quien nos llama, es Cristo quien nos invita, es Él el que nos convoca. Y es una misión porque es Él mismo el que nos envía a través de la iglesia. Nadie de nosotros puede ir si no es enviado por la iglesia. Y yo me imagino que cada uno en la parroquia iniciará su tiempo de pronto de misión, su tiempo de ministerio, y me imagino que se hará desde una celebración con el envío precisamente de quien es el pastor dentro de la parroquia, que es el sacerdote, ¿no? Ser catequista significa que uno es catequista, en este caso servidor, servidora, no que trabaja de catequista. Es todo un modo de ser. Y hacen falta buenos catequistas que sean a la vez acompañantes y pedagogos. Hacen falta personas creativas que anuncien el evangelio, pero que le anuncien, no digo con sordina, pero no con bocina, sino con su vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos. Es lo que dirá el Papa
Francisco a los catequistas en el año 2019. Entonces el catequista dice, es quien realmente anuncia a Jesucristo, hace presencia a Jesucristo en medio de este mundo y tiene que anunciar a Jesucristo y tiene que acompañar, por un lado, pero también tiene que tener una pedagogía. Por eso es que en nuestro ministerio es importante el que estudiando, el que profundizando el carisma propio del ministerio, también nosotros nos preocupemos de poder adquirir los recursos pedagógicos para poder transmitir el mensaje que se nos ha pedido podamos transmitir. Siguiente. ¿Cómo enseñaba Jesús? La forma de cómo enseñaba Jesús lo podemos ver a través del Evangelio, que nos indica lo que Jesús hizo y enseñó. Efectivamente, los evangelios indican claramente los momentos en que Jesús enseña. Este es el testimonio que Jesús da de sí mismo, por ejemplo. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar. Les dirá cuando se enfrenta precisamente a los doctores o a los sacerdotes que le cuestionan por qué es lo que ha dicho, cómo lo ha dicho. Yo me he sentado allí todo el tiempo a enseñar en el templo, ¿no? Se asombraban, dicen otros, de sus enseñanzas, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, vemos nosotros cómo los evangelios nos muestran a Jesucristo, modelo de catequista, modelo de maestro, modelo de predicador, modelo de sacerdote, modelo de enviado. Es decir, Él es modelo en la vida cristiana, modelo de cristiano. Así los evangelios que antes de ser escritos fueron expresión de una enseñanza oral transmitida a las comunidades cristianas, tienen más o menos una estructura catequética. Es hermoso ver cómo Jesucristo, vamos a ver un poquito después, asume esta postura de maestro y recurre a todo lo que tiene él a su alcance para poder realizar bien esta misión que él tiene. Es Jesucristo entonces el que a nosotros nos debe motivar este trabajo, es él como es el gran catequista del Padre. Jesucristo es el gran catequista del Padre, porque Jesucristo es el que viene a dar testimonio del Padre, viene a hablar de la justicia, de la misericordia, del amor del Padre. Es él quien viene como sacramento del Padre, a hacer presencia del Padre en medio de este mundo. Nosotros, como servidores, servidoras, catequistas, tenemos que ser, en cambio, sacramento de Jesucristo, es decir, hacer presente a Jesucristo. Jesús, modelo y maestro del catequista, del servidor. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminaba su oración, uno de sus discípulos le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando recen digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan y perdonas nuestros pecados, pues nosotros perdonamos todo lo que ofendemos y no nos dejes caer en la prueba, no nos dejes caer en la tentación. Fíjense cómo Jesús se vuelve maestro para sus discípulos. Él se vuelve maestro para sus apóstoles. Y eso es lo que quiere ser para nosotros también, maestro. No podemos nosotros entonces pretender ejercer nuestro apostolado si no tenemos presente las actitudes de Jesucristo. Metodología de enseñanza de Jesús. Jesús fue el gran maestro. Miles se reunían para escuchar cada una de sus palabras. La gente viajó a lo largo y ancho solo para escucharlo. Las lecciones que enseñó se extendieron como fuego y literalmente cambiaron el mundo. Esto es lo que hace Jesucristo como maestro. Como catequistas nosotros, como servidores, si hay alguien a quien debemos imitar en nuestra catequesis y enseñanza, es a Jesús. Eso lo tenemos nosotros como una verdad absoluta. Entonces, ¿cómo enseñó Jesús? Nos preguntamos y lo vemos. ¿Cómo enseña Jesús? Jesús habló con autoridad, su autoridad. Otros maestros citaron maestros creíbles
o enseñanzas para tomar prestada autoridad. Jesús, por otro lado, declaró audazmente: esto habéis oído, pero yo os digo. Cuando se refiere al mandamiento de no matar, se dijo no matar, mas yo digo. Se dijo no cometerás adulterio, mas yo digo. Es decir, Jesús tiene autoridad para enseñar. La multitud estaba asombrada porque enseñaba como quien tiene autoridad, a diferencia de los otros maestros. Es decir, Jesús hablaba por su experiencia con el Padre. Jesús hablaba a partir de su comunión con el Padre. Jesús hablaba a partir de su unidad con el Padre. Por eso es que Jesús tiene autoridad. Jesús no dice palabras que de pronto escuchó por aquí y por allá. Él es precisamente la palabra del Padre, por eso tiene autoridad. ¿Cómo aplicaremos nosotros esto? No podemos predicar sobre nuestra autoridad, es decir, sobre nosotros. Si tenemos que hablar de nosotros, será solo para transmitir la experiencia que tenemos con Jesús. Jesús nos da de su autoridad para ejercer nuestro ministerio. Todo proviene únicamente de Cristo, y eso lo vemos nosotros en el envío a los apóstoles. Jesús les da la autoridad, pero la autoridad del discípulo no la tiene por sí mismo. La autoridad del catequista no la tiene por sí mismo. La autoridad del servidor no la tiene por sí mismo. La tiene porque Cristo le ha dado. Le hace partícipe de esa autoridad en el apostolado que realiza. Por eso entonces ese sentir también nosotros de poder estar unidos a Él, de estar estrechamente ligados a Cristo, porque si no lo estamos, vamos a perder autoridad y seremos como los fariseos. Ya vemos como nosotros, los fariseos, no tienen autoridad para enseñar, y mismo Jesús les dirá, ¿no? Hagan lo que ellos le dicen, pero más no lo que ellos hacen, porque ya vemos que en esta falta de autoridad para enseñar, unas eran las palabras que decían ellos, los fariseos, y otra era su manera de vivir. Por eso es que es importantísimo el poder participar siempre de esta autoridad de Cristo. Jesús contó historias. Jesús contó historias innumerables que se llaman las parábolas. Extrajo verdades espirituales de la vida cotidiana. Estas historias no solo hicieron que sus enseñanzas fueran más memorables, sino que también se conectaron de manera mucho más profunda. Jesús podría haber enseñado, por ejemplo, Dios te ama tanto que te dará la bienvenida sin importar cuál pecaminoso hayas vivido. En cambio, Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, que repudió a su familia, se separó de su padre, malgastó su herencia, llegó a casa para suplicar clemencia, pero fue sorprendentemente recibido con los brazos abiertos por su padre, que esperaba diariamente su regreso. Pero fíjense, el Señor entonces cuenta estas historias, las parábolas, y las presenta precisamente para iluminar la realidad de los que escuchan, de los que le buscan. Y ahí nosotros tenemos, pero cantidad de parábolas que son recursos que el Señor Jesús tiene para poder enseñar, ¿no? La aplicación. Nosotros también debemos contar historias a partir de la catequesis como un hecho de vida, que se llama partir de la realidad. Y claro, nosotros tenemos también los recursos de una sociedad que necesita tanto de Dios, una sociedad que necesita tanto del amor, una iglesia que también se entrega, una iglesia que es signo del amor de Dios. Es decir, tenemos recursos a nuestro alcance, como Jesucristo, para poder partir desde una realidad y iluminar la vida de los que nos escuchan. Jesús frente a la gente. Jesús a menudo usaba hipérboles, usó ejemplos a veces escandalosos, exageraciones o declaraciones impactantes para llamar su atención. Estas declaraciones no tenían la intención de ser tomadas literalmente, pero definitivamente entendieron cuál era el punto. Por ejemplo, Jesús realmente no quiso decir que tenemos que arrancarnos los ojos, amputarnos las manos a causa del pecado, como nos presenta el Evangelio.
Aquel que ve que su ojo es causa de pecado, que se quite, se saque el ojo. Aquel que ve que su mano le lleva al pecado, que se arranque. Es decir, no está esto pidiendo el Señor nos hagamos daño, sino que lo que está es llamando al cambio, a la conversión y apartarse de las ocasiones de pecado. Por eso usa Jesucristo estas llamadas hipérboles, que son ejemplos, como digo, escandalosos, exageraciones, pero que buscan un cambio en la vida. Jesús dijo estas cosas sorprendentes para que la gente pueda encontrar el punto al que Cristo quiere llegar. Es decir, que llame la atención. Por eso la aplicación nuestra será conmocionar a la gente, es decir, llegarle a interpelar a nuestros catequizandos, proponer situaciones que llame la atención y comunique el punto claramente. ¿Cuál es el punto? A través de un caso extremo que podamos poner, ¿no? Pero el Señor Jesús hace uso de este recurso. Jesús elaboró dichos memorables. Jesús habló poéticamente, usó dichos pegadizos y juegos de palabras. Esto no siempre es evidente en las traducciones al inglés, por ejemplo, pero sin embargo, en el idioma original, Jesús hizo que fuera mucho más fácil para sus oyentes recordar lo que les dijo. Por eso que importante es que nosotros en el momento de estudiar podamos tener una buena traducción de la Biblia. Ciertamente hay muchas traducciones, pero la más cercana a la Biblia de Jerusalén, para poder entender a veces muchas cosas que las demás traducciones a veces no lo permiten ver. Por ejemplo, Jesús dijo memorablemente, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonen y seréis perdonados. Den y se os dará. ¿No? Fíjense ustedes, es todas estas frases con las que el Señor Jesús llama a dejar una actitud y a adoptar una nueva actitud, es decir, a un cambio de vida, a un cambio de situación, a dejar de pronto estructuras ya establecidas por nuevas formas de vida. ¿Cuál es la aplicación? Elaborar declaraciones pegajosas. Recordemos que lo memorable es portátil. Si los oyentes recuerdan la lección, la llevarán consigo donde quiera que vayan. Es hermoso ver cómo en esto nuestros niñitos, ¿qué es lo que más recuerdan? Estos ejemplos, estas cositas, estas palabras, estos dichos memorables. A nosotros también se nos ha quedado hasta ahora lo que un maestro nuestro nos dijo cuando éramos muy pequeños, porque es realmente algo que no lo vamos a olvidar nunca. Y ese es un recurso que el Señor Jesús lo realizaba y también nos lo pide a nosotros poder tener en nuestra catequesis, en nuestro apostolado. Jesús hizo preguntas. En lugar de decirles a todos la respuesta, Jesús llevó a sus oyentes a conclusiones, preguntando. Hacía un montón de preguntas para ver ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos ver en Mateo, podemos ver cómo aparecen 173 preguntas que hizo Jesús. Las preguntas son un método de enseñanza poderoso, especialmente cuando se enseña a personas hostiles como incrédulos. Las preguntas estimulan el pensamiento crítico. Las buenas preguntas hacen que la audiencia exija respuestas. Por eso en nuestra aplicación hagamos muchas preguntas. No subestimemos el poder de una buena pregunta. Al tanto preguntar, al mucho preguntar, también la respuesta es abundante y esta abundante respuesta contiene lo que el mensaje quiere presentar. Cuanto más preguntas, más respuestas y como que se va confirmando lo que nosotros queremos presentar en nuestra catequesis, en nuestro encuentro, como lo queramos llamar. Jesús utilizó ilustraciones visuales. Jesús solía usar lecciones objetivas para comunicarse, para poder llegar con verdades concretas a sus oyentes. Lavó los pies de los discípulos para enseñarles el liderazgo del servicio. Llamó a un niño pequeño para hablar sobre la fe de un niño. Descubrió el dar desinteresadamente después de ver
a una viuda dejar caer 2 monedas como una pequeña ofrenda en el templo. Cuando contó la parábola del sembrador, es muy probable que estuviera parado cerca de un campo. La verdad comunicada visualmente es mucho más poderosa que la verdad hablada. Y esto la catequesis siempre lo ha entendido. Ustedes vean todas las obras de arte que tiene la iglesia en iglesias antiguas, todas aquellas obras eran obras catequéticas. Por medio de esa obra se estaba dando una catequesis. Por eso es importante que nosotros también no perdamos de vista esta ilustración o este método, que este recurso lo podamos utilizar también. Y esto, el ministerio es muy importante porque realmente realiza cosas fantásticas con los recursos para que los niños puedan mirar, puedan ver, puedan tocar, puedan tener un contacto con ellos, porque esto va a crear en ellos un encuentro con el tema que queremos anunciar. La aplicación, entonces, usemos objetos e ilustraciones visuales. Démonos tiempo para ser creativos y pensar en maneras de comunicar el mensaje visualmente. Lo visual se hace mucho más comprensible. Lo visual se hace mucho más sencillo y, por lo tanto, más fácil de poder asumir la enseñanza que se quiere transmitir. Jesús usó la repetición. Jesús ayudó a sus oyentes a comprender y recordar sus enseñanzas mediante el uso de la repetición frecuente. Enseñó los mismos temas principales una y otra vez. Por ejemplo, Jesús habló de su muerte y resurrección una y otra vez, y sus discípulos aún no lo entendían. A veces la gente, nuestros niños, necesitan escuchar algo muchas veces antes de entenderlo. Además, las enseñanzas que se repiten se recuerdan. Y esto, fíjense cómo es un recurso que lo tienen también los del otro lado, es decir, los que enseñan ahora ideología de género, los que enseñan cosas que van en contra de la doctrina de la iglesia, los que enseñan situaciones que se apartan de la construcción del reino. Y entonces, claro, a mucho decirlo, se va convirtiendo en una verdad. Eso nosotros lo vemos. Eso, a mucho repetirlo, se va haciendo como una verdad, que se va asumiendo. Por eso es que nosotros en nuestro apostolado también hemos de utilizar mucho la repetición. La aplicación, repetir. La repetición construye el énfasis y engendra la memoria. Lo que se repite se recuerda. Encontremos el punto principal de nuestro mensaje y digámosle una y otra vez. Y eso nos dará para nosotros también un buen resultado. Jesús creó experiencias. No era suficiente que la gente escuchara sus enseñanzas. Jesús dio ilustraciones y los llamó a hacer lo que dijo. Por ejemplo, no solo les enseñó a los discípulos qué hacer, sino que luego los envió a hacerlo e informar cuándo terminaron. Nos vemos nosotros en Lucas cómo el Señor les envía, el Señor les da los modos, los métodos, y por lo tanto, de una experiencia va a salir una acción, de una lección va a salir una acción. Entonces, el Señor Jesús va creando experiencias. La enseñanza exigía acción, pero no todos pudieron manejarlo, como el joven rico, por ejemplo. Nuestras experiencias prueban nuestra fe y nos enseñan más que cualquier sermón, ¿no? de la experiencia. Y esto es lo lindo también, que la predicación de los apóstoles es precisamente la predicación de su experiencia. Nosotros venimos a comunicarles lo que hemos visto, lo que hemos oído. Eso es lo que venimos a explicarles, eso es lo que venimos a comunicarles, porque el Señor Jesús, la relación con Él, de una enseñanza, Él nos quiere llevar a una experiencia. De una lección, de una predicación, Él nos quiere llevar a un compromiso. Eso crea el Señor Jesús y eso tiene que crear, ¿no? No les digamos simplemente qué hacer a nuestros niños, a nuestros catequizandos.
Brindemos oportunidades para que lo hagan. Crear experiencias para aplicar la lección. Preguntémosle, ¿cómo podría ayudar a mis catequizandos vivir esto realmente? ¿No? Cuando hablamos de la caridad, pues hacer una visita a un ancianato, hacer una visita a un hermano pobre, de los que están a nuestro alrededor mismo. Es decir, crear la experiencia a partir de la presentación del tema dentro del apostolado que realizamos. Jesús practicó lo que predicó, ¿no? Eso es fundamental. No hay mejor ejemplo de un predicador, de un catequista que sigue sus propias enseñanzas que Jesús. Jesús no solo enseñó sobre la oración, a menudo él se retiraba a orar. Jesús vivía lo que decía, no solo pronunció un buen discurso sobre su pasión y su muerte, sino que caminó por el camino del Gólgota, incluso a través de la muerte en una cruz. Entonces el Señor no es que simplemente decía, sino que Él practicaba lo que decía, Él cumplía lo que decía. Entonces en este sentido, el catequista, el servidor, tiene que vivir eso. Por eso es que la aplicación es practiquemos lo que predicamos. Las mejores lecciones que enseñamos vienen de nuestras vidas, no de nuestras bocas, ¿no? Esto es algo hermoso, como a veces salía a predicar San Francisco, nos cuenta, ¿no? En la biografía de él, llevaba a algunos hermanos a predicar y lo que hacían era darse una vuelta por el poblado, por allí, y regresaban y le cuestionaban a San Francisco, pero no hemos dicho una palabra, ¿no? Es que no había necesidad, porque la vida solamente ya es una predicación. Por lo tanto, el que podamos nosotros practicar lo que predicamos también. Hablar entonces de las formas que Jesús, podríamos pasar, qué sé yo, todo un curso de años para poder ver, porque encontrar recursos didácticos, recursos pedagógicos en Jesucristo se encuentran, pero infinidad de recursos. Entonces, los que les he presentado son nueve recursos, 9 maneras que nos pueden ayudar, pero si nosotros nos metemos al Evangelio, podemos encontrar muchísimas, ¿no? Ahora les quisiera presentar dentro de esto una cualidad y frente a esa cualidad Jesús cómo respondía. Y también está la cita bíblica, ¿no? Una cualidad en Jesús es la responsabilidad. Jesús atendía las necesidades de sus discípulos y de quienes escuchaban sus enseñanzas. También era justo e igualitario, pues no exigía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Y ahí tenemos las citas bíblicas, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que nosotros veamos esto. La responsabilidad del momento de enseñar es eso, ¿no? Es tratar a todos por igual y es sentirme yo también uno más de ellos y no pedir como lo hacían los fariseos, ¿no? Que llevaban los demás cargas, ponían en los demás cargas que ni ellos eran capaces de mover con un dedo. Eso lo dice Jesús. En este sentido, una cualidad es la responsabilidad. Tenemos la cualidad de la flexibilidad. Jesús era capaz de, ante un problema o situación adversa, cambiar o readecuar el plan a fin de solucionar lo que sea, a fin de ayudar a quienes lo buscaban. También era justo e igualitario, pues no exigía a nadie, se vuelve a repetir aquí, ¿no? Es decir, Jesús puede cambiar esas situaciones porque Él es flexible, o sea, eso era lo bueno del Señor, ¿no? ¿Por qué tus discípulos hacen esto en sábado si no está permitido hacer en sábado? ¿No? Y Jesús cambia esa realidad. El hombre no es para el sábado es para el hombre, y por lo tanto, es como va el Señor cambiando la flexibilidad. A veces nosotros también nos volvemos muy leguleyos y nuestra catequesis es inflexible, es inmisericordia. En este sentido, la flexibilidad nos va a ayudar a nosotros también como Jesús a ser misericordiosos. El interés. Jesús se interesa de todos, especialmente de sus discípulos. Procuraba conocerlos de modo particular a cada uno y de adecuar sus enseñanzas a la realidad de cada uno. No solo en el aspecto teórico, sino también en lo material
y sobre todo en lo espiritual. Iba a la integridad de la persona. Esto es maravilloso ver cómo Jesús tenía interés por quien le busca, por quien le escucha, por quien le sigue. Es un interés especialísimo el que tiene el Señor Jesús. Por eso el catequista, el servidor, tiene que tener eso y así como Jesús conoce a cada uno tal cual es, lo acepta a cada uno tal cual es, y a partir de ese conocimiento y de esa aceptación lo va llevando al cambio, al asumir una nueva situación en su vida, a la conversión o lo que queramos llamar. Así es como nosotros también tenemos que actuar. Interés, es decir, que no sea que nosotros vamos simplemente al encuentro y cumplimos con nuestra tarea, es decir, pretendemos no ser, sino simplemente ir como catequistas. Y el catequista no solamente es que es, sino que tiene que parecer también en todo momento. Compasión. Jesús se preocupaba de la salud física, emocional y espiritual de sus discípulos y de todos los que le buscaban. De hecho, el Evangelio está impregnado de estos encuentros y no era una preocupación vacía, sino que realizaba acciones en favor de quien esperaba un prodigio de él. Y es hermoso ver cómo en esta compasión el Señor Jesús lo primero que hace es entrar en contacto con la persona. Lo primero que hace es hacerle sentir el amor y la misericordia que Dios tiene a través de este contacto con Jesús. Y es bello también ver cómo en muchas cosas, en muchos momentos, en muchas oportunidades, el Señor Jesús le va llevando a la fe. Y después de llevarle a la fe, le concede lo que Él le pide, es decir, el milagro o el prodigio. Y esto es porque Jesús tiene compasión y es lo que nosotros también tenemos que empezar a tener en nuestra catequesis, en nuestro apostolado, esta compasión, pero para eso tenemos que tener un conocimiento y tener un corazón de compasión, es decir, la preocupación de nuestros catequizandos, de saber qué le ocurre, saber qué le pasa, qué dolencia tiene, qué problema tiene, y entonces empezar a mostrar esta compasión cristiana. Cooperativo. Jesús predica con la acción la necesidad de la cooperación, de trabajar en equipo, de la solidaridad para alcanzar un objetivo común. Él mismo decía que era uno con el Padre y quería que sus discípulos fueran uno en Él, que tengan un mismo espíritu y un mismo sentir para realizar la obra. Es decir, no podemos pensar que los apóstoles empiezan a realizar su misión divididos o desunidos de Cristo. Al contrario, ellos van a entender que no pueden, si no están unidos a Cristo, no van a poder realizar esto. Entonces, esto es esta especie de cooperativismo, de unidad, de intimidad para con Jesucristo. No podemos estar como la parábola de la vid y los sarmientos nos pondrán. No podemos estar nosotros desunidos, despegados de quién es el origen y de quién es el fin de nuestro apostolado, es decir, Cristo. Por eso es que necesitamos ver, y por eso es lindo lo que nos dirá también, ¿no? Así como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así nosotros tenemos que esforzarnos por estar unidos a Cristo, pero también esforzarnos por estar unidos entre nosotros. Nosotros tenemos que unirnos. Tenemos que estar en este sentimiento de unidad. Uno de los signos del cristiano es precisamente la unidad. El cristiano tiene que estar unido y la iglesia nos invita a estar unidos y el ministerio nos invita a estar unidos. Entonces, fíjense que la unidad es importante para poder cumplir con nuestra obra, realizar el objetivo común que es la evangelización. Creativo. Jesús tenía una destreza y creatividad ejemplares. Tomaba de lo cotidiano y lo convertía en una lección trascendental. La pedagogía de Jesús es todas sus palabras y acciones y de modo particular están en las parábolas, ¿no? Allí vemos nosotros la creatividad de Jesús, cómo el Señor Jesús
es tan creativo para cumplir con su misión que nos enseña a nosotros eso, para que nuestras catequesis no sean abandonadas por el espíritu, porque la creatividad es precisamente fruto del espíritu. El ser creativos es una acción del espíritu, por eso necesitamos nosotros pedir siempre la acción del Espíritu Santo para poder realizar nuestro trabajo de una manera creativa, de una manera didáctica, de una manera dinámica, en la que puedan precisamente verse frutos luego. Por eso es importante ver cómo de una lección pequeñita hacerlo trascendental, como el Señor Jesús, ¿no? Eso es importante, que nosotros podamos ir llevando nuestros recursos para que el mensaje que presentamos cada encuentro tiene que volverse trascendental. Ver la creación, ver a Jesucristo, ver la iglesia, todo eso tiene que llevarnos a ser trascendental para la persona que escucha, para la vida de la persona que escucha, que no sea simplemente palabras, sino que sean sobre todo situaciones que se queden para que nuestros interlocutores puedan vivir lo que hemos enseñado. La dedicación. Jesús no faltaba en su ministerio y misión. Todos los días enseñaba, sanaba y predicaba. Estaba dedicado a su ministerio a tiempo completo, como lo dirá San Pablo, a tiempo y a destiempo, ¿no? Ciertamente que en nosotros podemos tener compromisos o lo que sea, pero como que poco a poco vamos descubriendo que lo más importante es a lo que el Señor me ha llamado. Lo más importante es a lo que el Señor me invita, lo que el Señor me encarga, la misión que el Señor me ha dado. Ser sal, ser luz en medio de este mundo. Por lo tanto, eso no es de un tiempo sí y de un tiempo no. Eso no es ahora sí y mañana no. Eso va a ser de todos los días, de cada momento, a través de la formación, a través de la oración, a través de la solidaridad, a través de todo esto que tenemos que vivir en medio de nosotros mismos. Jesús decidido, determinado, firme. Jesús no temía tomar decisiones y riesgos con tal de completar su obra. Era capaz de viajar a lugares distantes, de tocar a personas consideradas impuras, y procuraba el bien común y no le importaba el sacrificio, ¿no? Aquí vemos los misterios de la salvación. No le importaba que al final nadie le va a reconocer, al final todos lo desconocen, al final todos les dan las espaldas, desde sus mismos discípulos y apóstoles, ¿no? Jesús toma decisiones y riesgos, y esto es para precisamente ver cuál es la misión que él tiene. La misión que él tiene es ser redentor. No sé si en sus países habrá el dicho, pero en mi país se suele decir: te metiste a redentor, ahora tienes que ser crucificado. Porque eso es así. Tenemos que tener nosotros esto fundamental: decisión y riesgo para completar la obra que el Señor nos ha dado. Este niñito que nos ha encargado en este periodo, no lo puedo abandonar. Esta familia a la que he llegado por medio del ministerio, no la puedo dejar. Es decir, tenemos cosas que son prioritarias, importantísimas en nuestro ministerio, y que no lo podemos dejar de lado. Jesús tiene empatía, él es empático. Él velaba por las necesidades de sus discípulos y de los que le escuchaban y buscaban, e incluso de sus opositores y adversarios. Mostraba un constante interés por llevar las cargas de los demás y aliviarlos, ¿no? Es su misma palabra, sus mismas acciones, el contacto que tenía con los demás, el poder realizar una obra en favor de alguien que le buscaba específicamente para una sanación física, a la que también Jesús daba una sanación espiritual. Es decir, es ver, ¿no? Incluso de quienes lo perseguían, de quienes en la cruz. Es impresionante ver cómo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús busca esta empatía, estar bien con todos, estar unido con todos. Jesús busca, y no porque le interesaba que lo alaben, sino porque lo vean a él como el camino, la verdad y la vida.
Y por eso es que Jesús se vuelve empático con todos e incluso con los adversarios, los opositores. Jesús es cautivador. Jesús atraía a las personas por su carisma y estilo no convencional. Quien lo veía quedaba tocado por él. Quien lo escuchaba quedaba interpelado. Y quien tenía noticias de él quería conocerle, ¿no? Es decir, esto es una cosa, pero impresionante en el Señor, ¿no? Él es cautivador, incluso si es que nosotros somos fieles a nuestro ministerio, fieles al apostolado, y dejamos que Cristo se vea. Y qué lindo lo que hoy celebrábamos la memoria del martirio de Juan el Bautista, ¿no? Conviene que él vaya creciendo y que yo vaya disminuyendo, es decir, que vaya apareciendo Jesús y que yo vaya desapareciendo. En el momento en que nosotros presentamos esto, realizamos esto, Jesús se hace cautivador y entonces en este ser cautivador Jesucristo invita a que se lo siga y entonces muchos quieren seguirle, quieren encontrarse con él a través de la pobreza de nuestro ministerio, de nuestro apostolado, de nuestro trabajo, porque lo que nosotros hacemos es eso, presentar a Jesús para que los demás se encuentren con él y puedan querer conocerle y puedan querer seguirle. Enseñar como Jesús no es para cualquiera, es para quienes están dispuestos a esforzarse para asegurar que el contenido correcto en el envase más conveniente llegue a los corazones de las personas y cumpla su misión de transformación, ¿no? El contenido completo es Cristo, es el Evangelio, y el envase más conveniente, aunque envases, vasijas de barro, nosotros llevamos este tesoro en vasijas de barro, ¿no? Y entonces fíjense a dónde quiere llevar este mensaje y esta vasija que soy yo, a la transformación, pero no por mí, no porque yo, sino porque llevo el mensaje pleno, auténtico, veraz, correcto. No podemos de ninguna manera justificar que nos dediquemos a aburrir a la gente con un mensaje que no hace resplandecer la verdad, ni tampoco a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido perlas y tesoros de inestimable valor y nuestra tarea es exponerlas con claridad, de tal forma que las personas estén dispuestas a vender todo lo que tienen para tenerlas para sí mismos. Jesús, Pablo y otros grandes comunicadores en la historia del pueblo de Dios pueden enseñarnos valiosas lecciones acerca de la proclamación de la palabra. Acerquémonos a ellos para aprender de su ejemplo. No nos olvidemos de la Virgen María, ella que es la que recibe la palabra eterna del Padre, ella es la que se abre a la palabra eterna del Padre, se vuelve catequista de Cristo porque ella luego sale con Jesús en su vida a llevárselo a los demás, a su prima Santa Isabel. Esto es impresionante, por eso en María también veamos el modelo de ser catequista. No olvidemos que tenemos que transmitir una experiencia personal y no simplemente palabras, sino como San Pablo nos dirá, seremos como platillos que aturden. Tenemos que transmitir una experiencia personal. Oración del servidor. Ahora le pedimos a Luli que haga esta oración del servidor. Señor Jesús, aquí me tienes para servirte y colocar a tus pies la labor en que estoy empeñado. Tú me escogiste para ser catequista, anunciador de tu mensaje a los hermanos. Me siento muy pequeño e ignorante, soy a menudo inconstante, pero sé que tú me necesitas. Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo. Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea con sencillez y modestia, amor y fe. Quiero ser instrumento tuyo para despertar en muchos hermanos cariño por tu persona, confianza en tus promesas, deseos de seguirte como discípulo. Bendice día a día mis esfuerzos, pon tus palabras en mis labios y haz que en comunión con mis hermanos pueda colaborar en extender tu reino. María, tú que seguiste siempre con fidelidad
las huellas de tu Hijo, guíanos por ese mismo camino. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Ay, Padre, Gracias, Padre. gracias. Millón de gracias. Qué preciosa que Qué estuvo esa belleza, charla. Padre, qué hermoso verlo desde acá y qué oportuno su charla. De verdad, me tomo y les interrumpo solo para agradecerle porque creo que ha sido una enseñanza hermosísima basada en la misma vida de Jesús. Nunca habíamos, yo no sé ustedes, compañeras servidoras, pero nunca habíamos analizado la catequesis, el servicio a la luz de la vida misma de Jesús. Ha sido muy detallado, Padre. Qué gran tesoro nos ha dado hoy. Muchas Bueno, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el Padre Villarreal? la hermanita creo que quiere decir algo, pero no. Hermana, tiene que quitarse del mute. Le quería compartir que a pesar de los años que estoy cumpliendo, de la experiencia que he tenido en los amigos de Jesús, todas estas cualidades de Jesús, en la forma que usted nos ha dicho, ha sido como un termómetro para ver cuál ha sido mi labor y en cuál debo aumentar todavía esa calidad para la enseñanza. Dios le Amén. bendiga por tanta luz que nos ha Precioso, dado. precioso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que tienen que añadir, decir antes que lo despidamos? Con mucho gusto, con mucho cariño y con un profundo agradecimiento que siempre está ahí para nosotros y nos da tanta enseñanza para poder llevar este ministerio a los niños. Gracias, Padre. Yo quiero felicitarlo también yo, Mercedes. Ha sido una charla bellísima, bellísima. Que Oh, quisiera Adelita, qué gusto. igualmente, padre, ¿cuándo nos viene a visitar? Sí, ya uno de estos días me escapo por allá. Bueno, les cuento que ahora ya estoy aquí en Nueva York. Precisamente entré hoy día porque ya desde septiembre ya se cumple mi año ya. Entonces voy a estar aquí a todo el tiempo. Ya tengo el nombramiento de vicario parroquial en la parroquia del Sagrado Corazón. Y entonces creo que también me voy a hacer cargo un poquito de ayudar en la parte de la formación de la catequesis. Así que vamos ahí a tratar de hacer algo. Ya no vuelve al Ecuador, Padre. Sí, sí, pero no por lo menos en este año. Ay. Qué bueno Bueno, entonces estamos. Quiero darle las gracias también desde República Dominicana. Creo que su charla y los contenidos que usted hoy compartió con nosotras nos invitan también a ver con más responsabilidad lo que debemos asumir y lo que asumimos, porque a veces no es muy fácil, Padre, involucrarnos y después como por cualquier cosa, pues dejar una familia, dejar un grupo de niños, por pequeño que sea, pues dejarlo a un lado. Creo que esta charla de hoy, yo espero que haya quedado grabada, porque creo que la tenemos que replicar entre nosotras y como escucharla, porque nos reaviva a saber que a lo que Jesús nos ha llamado es algo, parte de su vida, que nos ha confiado a nosotras. Y así yo lo he visto esta noche con su charla. Algo que Jesús ha querido compartir y nos ha hecho como partícipe de su vida a cada una de las que Él ha llamado. Yo le agradezco mucho. Bueno, con gusto. Gracias. Pues buenas noches, Padre, bendiciones. Bienvenido a Estados Unidos. Aquí estamos a la orden, cualquier cosa que necesite. Y Ya. que estamos. Sí. Y Esmeralda tiene la mano levantada de Nicaragua. A ver, Esmeralda. Darle las gracias, Padre Jorge, y pedirle que si nos las pueden mandar así por escrito también para compartirla con las servidoras también, su charla. Queda grabada así, ¿verdad? Queda grabada y él nos las ha compartido la presentación, ¿verdad, Desiree? Sí. Si nos las pueden enviar, muchas gracias. Bendiciones, Padre. Gracias. Gracias. Me encanta su charla. Sí, yo la necesito. Sería bueno que nos la envíe. ¿Cómo no? Por favor. Bueno. Vamos a abrir grupos en Nueva York, Padre.
Sí, yo ya voy a interesarme en eso, así que ya muy pronto te llamaré, Mercedes, para hacer una reunión de pronto así por Zoom y hacer Claro, esa fe. tenemos a Paola Chávez con la mano levantada. Ujú. Padre, Oh, padre, siempre es un gusto verle, pero creo que es siempre un privilegio estar en alguna de sus charlas. Así que qué hermoso verle, le vamos a extrañar totalmente, pero sabemos que ya hay más tierra que sembrar y obviamente que cosechar también. Le deseamos lo mejor, padre, de todo corazón, que Dios le bendiga. invíteme a los encuentros de Ecuador, a veces yo me olvido, por eso tienen que invitarme. Sí, ya estamos coordinadísimas en esa parte. Tienen que insistirme. La Mercedes, ¿no ves? Ella insiste, es muy delicada, pero insiste. Así veo que nos está ganando, nos está ganando. Y no, y lo agarro a mitad de la noche, las 12 de la noche, ¡puch! Ay, Dios mío. Le mando porque digo, a esta hora ya debe estar para leer. Bueno, Gracias por quiero escuchar. entonces enviarles la bendición y que el Señor les bendiga. Padre misericordioso, te pedimos que derrames abundantes bendiciones sobre todo el ministerio, sobre cada una de estas nuestras hermanas, sus familias, sus necesidades, sus dolores, sus alegrías. Bendice, Señor, todo lo que estas hermanas tienen en su corazón. De una manera especial, bendice a nuestra hermana Lourdes en este cumpleaños. Concede la alegría de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Amén, Padre, muchas Gracias. gracias. Amén. un gusto. Descanse, Padre, gracias.